Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, feliz tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat en un día soleado, en un día bonito. Ha estado la mañana así un poquito fresquita, luego ya cuando ya va adentrándose a las 5 de la tarde pues va haciendo más calor. Pero un día llevadero en el sentido climático y un día pues alegre, ¿verdad? Para todos nosotros porque nos va a llevar al bendito Shabbat, un espacio de tiempo en el que nos recargamos, en el que ponemos en Elohim nuestras cargas, le decimos lo que hay en nuestro corazón y pues nos recargamos en todos los sentidos para la energía de la semana, para tener la mejor energía a lo largo de la semana, de esa energía que viene de él, ¿verdad? De esa energía, de esa luz, de esa or que irradia de su presencia. Entonces, por cierto, que hay quien busca la presencia y tiene todo el tiempo en la boca la presencia de Dios, pero como si eso fuera algo a buscar que estuviera en el escondrijo de una comadreja. Cuando Shaul Pablo nos identifica muy bien dónde huiré de tu presencia, ¿no? Entonces, son conceptos y visiones muy diferentes. Vamos a estar con Proverbios capítulo 13, vamos a ver este capítulo número 13 de Proverbios que nos va a aprovechar mucho. La satisfacción de los justos se va a llamar, van a entenderlo el título en el último verso, que es el verso 25, la satisfacción de los justos, pero primero vamos a dar un repaso a lo que han estado hablando los ministerios alrededor del mundo. Esto lo hacemos en mansedumbre de corazón y esto lo hacemos lo más compasivamente que podemos. Y en mansedumbre de corazón porque partiendo de que ellos no ven a otros, nosotros por lo menos los vemos a ellos, ¿verdad? Lo cual ya nos hace distinguirnos como más humildes que ellos. Entonces vamos a pasearnos alrededor del mundo. Yo les voy a decir solamente el país para no vilipendiar a nadie, no centrar el foco, no ensañarnos con nadie, ¿verdad? Porque están todos cortados por la misma tijera de iniquidad verbal y de perdición, porque están desubicados totalmente en la forma y en el contenido. Entonces vamos a ir por algunos puntos que nos han hablado en esta semana. Para empezar, vámonos a México, en el que menciona un ministerio hablando de Ananías, que fue aquel que le profetizó al pueblo de Israel lo que quiso oír, y lo que quería oír el pueblo es que en 2 años, como dijo el mismo Ananías, en 2 años se iban a librar de los babilonios, ¿verdad? Y entonces Ananías se opuso a Jeremías y dio su particular profecía de que en 2 años serían liberados. Y Ananías duró 2 meses. 2 meses duró Ananías. Ahora, este ministerio lo que recalca es que al decir Ananías que iban a transcurrir 2 años antes de que los babilonios fueran echados fuera de Israel, los israelitas estaban dispuestos a concederle ese crédito a Ananías, ¿verdad? Y lo ve él como algo lógico. Lo ve él como algo lógico porque si alguien profetiza dentro de un espacio de tiempo sensato, ¿verdad? Pues los otros es lógico, según él, que le dieran el crédito. Pero los que estuvieron dispuestos a darle el crédito a ese falso profeta Ananías son los mismos que no se dan cuenta hoy en día de cómo apesta la situación lo mismo que apestaba en ese tiempo de los babilonios. ¿Por qué? Porque no eran capaces de ver la conducta del pueblo, no se apercibían de la conducta del pueblo. Nosotros, al mirar, por ejemplo, al mirar los ministerios, nos damos cuenta de por dónde van. Y entonces nos damos cuenta de la conducta que están teniendo porque ellos son aleccionadores del pueblo. Y si ellos enseñan al pueblo iniquidad y menosprecio, el pueblo se va a mover en esos espíritus inmundos de desprecio y vanagloria y estupidez, ¿verdad?
Entonces, claro, pero es la labor del profeta darse cuenta de eso. Es decir, los que están con el profeta y los que están en la profecía, mejor dicho, más que estar con el profeta es moverse en la profecía, los que están en la profecía se dan cuenta de cómo apesta la situación porque lo ven venir, porque ven la conducta del pueblo. Sin embargo, aquellos que se mueven en la profecía falsa le conceden crédito a aquellos que no deben concederle crédito, porque no tienen la menor base en la emet, en la verdad. Entonces, no es lógico, resumimos, no es lógico que el pueblo de Israel le diera o estuviera dispuesto a concederle los 2 años de crédito que profetizó Ananías. Si le concedieron los ancianos de Israel de ese tiempo crédito a Ananías, fue porque la fe de ellos estaba totalmente debilitada y más ni existía, ¿verdad? Entonces, por eso estaban dispuestos a concederle ese plazo de tiempo profetizado por Ananías, que repetimos, dijo 2 años, pero a los 2 meses murió él y se llevaron cautivos de nuevo a los del pueblo de Israel a Babilonia. Nos vamos de México a Colombia, donde una pastora, que no es este el apellido, pero esto lo digo yo, Pastora Bocancha, ¿verdad? Pastora Bocancha dice que tenía un novio, que ella amaba mucho, pero que él prefirió el mundo. Bueno, aquí vamos a examinar unas cuantas cosillas. Miren, esto lo decía con el pastor, con el ministrador que ministra esa congregación, oyendo, él estaba allí presente y estaba oyendo lo que su mujer Boca Ancha decía. Pues Boca Ancha decía que tenía un novio y que a este novio lo amó ella mucho. Ahora, si dice que lo amó mucho, aunque estuvieran en el sistema iglesia, habría que ver si intervino relación sexual o no, que tienen las papeletas que sí. Yo esto no lo sé, no lo puedo asegurar, pero sospecho que sí. Pero la difamación más grande es que está presente el pastor oyendo y tiene que escuchar a una pastora decir, recordar, porque se entiende el contexto, añoranza, en un contexto de añoranza a un novio que no es el pastor. Esto es vergonzoso, esto es absolutamente vergonzoso. Ahora, es curioso porque esto se da, el pastor se mueve en la misma teología machista de casi todos los ministerios y tiene que aguantar mecha con esto. ¿Pero por qué? Porque no se da ni cuenta. O sea, a él no se le pasa por la cabeza de que esto que dice la mujer sea una incorrección. Ni se le pasa por la cabeza. Bueno, ¿y por qué? Porque es un necio. Los necios no se dan cuenta de cuando algo es improcedente, de cuando algo no procede. Es que tienen la paga en la misma estupidez, ¿verdad? Entonces, ahora, volvemos al ministerio este que hablaba de lo de Ananías, que hemos empezado diciendo, lo de Ananías que profetizó que los babilonios iban a salir dentro de 2 años y le concedieron un crédito, o le estaban dispuestos a concederle un crédito que no merecía, porque a los 2 meses él murió ya, se salió de circulación. Y este mismo ministerio, volvemos por lo tanto a México, dice que cuando se menciona en las cartas de Pablo que él dice, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que esto se refiere a un ascenso al tercer cielo o a otra dimensión, o vaya usted a saber qué. Y entonces dice, en el cuerpo o fuera del cuerpo, I don't know, no lo sé, y cita, para enlazar eso, esa declaración de Shaul, dice que pudo ser que la declarara, esa frase de en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo I don't know, en el apedreamiento de Listra, cuando lo apedrearon a Pablo en Listra. Ve esa posibilidad. Claro, es un ministerio que habla por hablar, un charlatán,
no tiene ideas claras, especula, bueno, y gracias que no hace comentario de comentarios como hacen otros ministerios mesiánicos aquí en España mismo, que es una vergüenza, porque ya ministran comentando de comentarios, es penoso. Bueno, y entonces este ministerio dice que en el momento de que apedrearon a Pablo y se quedó inconsciente, que tal vez ahí fue el momento que luego escribiría de en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé. Oiga, si es que uno quiere ser compasivo y tierno para corregir a estos ministerios, pero vamos a ver. Si fuera en el cuerpo, que dijera Shaul Pablo, que dijera que fue en el cuerpo, pues se notaría el cambio, porque si asciende de este plano en el que estaba entumecido de los dolores por las pedras que le estaban pegando, pues al entrar en esa, digamos, en esa dimensión celestial, pues se quedaría sano, y entonces claro que se daría cuenta de que ya no estaba en el mismo cuerpo, ¿verdad? Pero que estaba en el cuerpo, pero que ya no sufría con la dolencia que tenía antes, por lo tanto se daría cuenta de que estaba en el cuerpo todavía, pero en un cuerpo glorificado y ya no herido, ¿verdad? Entonces, y si dijera que fuera del cuerpo, estoy hablando en el contexto de si hubiera sido que lo pensó allí siendo apedreado en Listra, si dijera fuera del cuerpo, entonces ya ahí ya de plano ya es espiritismo. Eso ya es espiritismo, porque eso el cuerpo se queda y el espíritu se va por otro lado, y entonces hasta el día de hoy ves a cristianos. El otro día había un japonés, Park Jung-jung, que hablaba de ese también había visitado el infierno y las moradas celestiales. También, las mansiones, eso ya no son moradas, ya son mansiones celestiales. Bueno, pero ¿por qué llegan todas esas aberraciones teológicas? Porque se desvían en estas bifurcaciones de la fatalidad, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no tiene sentido que fuera esta disquisición de Pablo de si era fuera del cuerpo o dentro del cuerpo en el apedreamiento de Listra. No tiene el menor sentido, señores. Bueno, vayámonos a Paraguay. En Paraguay tenemos a un ministerio que dice que los que le confesaban a los curas, las mujercillas, sobre todo, ya digo que manejan una teología machista, todos ellos, no te quites ni uno, dice que las mujercillas hacían morbosos a los curas porque les narraban los pecados. Claro, al narrarles los pecados que cometían con hombres, las mujeres, pues entonces hacían morbosos a los curas. Oigan, claro, no puede evitar el que es un inicuo en un cargo, no puede evitar ponerse del lado de la injusticia. Y entonces se ponen del lado de la injusticia, aunque la injusticia en primera instancia parezca adversaria, porque ya me dirán ustedes, hablar bien un mesiánico o un evangélico de los curas católicos. Esto es insólito. En el siglo XVI era insólito. 17, 18, 19, 20, insólito. Ahora ya es una normalidad. ¿Por qué? Porque se ponen de parte de la injusticia, de los injustos, del que, vamos, no se ponen nunca de parte del débil, que el débil en este caso sería la mujer. ¿Por qué? Porque resulta que la morbosidad no hace falta que sea incentivada por una mujer. Los curas ya eran morbosos de por sí. El morbo no le nace nada más que a un morboso, ¿entienden? Claro, no tiene nada que ver por lo que te diga o te dejen de decir gente que se está confesando contigo, es que eres un morboso. Pero claro, esto no son capaces de verlo. A mí me gustaría que vieran estas cosas y se pusieran de parte de lo que es justo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque son injustos, impíos. Dice también este mismo ministerio, dice que en primera de Juan 1:10, lo vamos a ver porque este es un punto fundamental,
Y es muy interesante. Este sí es interesante, este punto no es como lo mencionamos, como lo que hemos mencionado hasta ahora, porque solo son opiniones de ellos, pero aquí ya entra que intentan refrendar con la Escritura. Primera de Juan 1, Primera de Juan 1:10. Dice en Primera de Juan 1:10, dice así, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, este ministerio paraguayo, como el uruguayo era un ave bastante fea. El uruguayo, yo eso lo estudié, creo que se llamaba urogallo, ¿verdad? Bueno, dice él que, es que traduce, si decimos que no tenemos pecado, ya ahí te ha hecho ya una versión, ahí ya te ha frisado, si no has estado atento, ya te ha frisado el cráneo totalmente, porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, entonces resulta que ser pecadores es una normalidad y algo que no podemos dejar de ser nunca. Pero no es eso lo que está diciendo el verso, eso es lo que dice él, porque lo que dice el verso es así, dice, si decimos que no hemos pecado en pasado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para que vean ustedes la maña. Esto no es por maña ni nada, esto es porque son necios. Es que son gente tan necia que lo que hacen es dar a luz a ovejitas necias, ¿verdad? Con el mismo retraso mental que ellos. Bueno, y en el orden de cosas de la actualidad, decir que vi cómo habían prohibido en el Reino Unido usar mangueras, porque con esto de que hay sequía y de que también la electricidad, por otro lado, ya están racionando los hielos en los supermercados, el hielo en los supermercados lo están racionando, bueno, pues ya están haciendo eso, están empezando pero que a nosotros no nos importa, ¿no? Porque no va a pasar nada que no tenga que pasar y nosotros locos de contentos con todo, ¿verdad? Como decía Shaul, cualquiera que sea mi situación. Pero a lo que voy es que con la excusa de la sequía y de la electricidad por otro lado y de la gasolina por otro lado, ya están prohibiendo el uso de mangueras. Entonces resulta que ya quien tenga su jardincito no puede regar ni siquiera en verano y prohibiendo las mangueras. Oiga, pero es que a esos que les están prohibiendo las mangueras, ¿por qué se les están prohibiendo? Esto es lo mismo que cuando el pueblo de Israel es conquistado por los babilonios. ¿Por qué? Porque no, decían ellos, decía Occidente, decía Europa, que no quería Torá porque era muy restrictiva. Pues toma restricción. No querías restricción, toma 2 tazas. Cada vez más restricciones y cada vez más prohibiciones. Y las prohibiciones que no hace el Estado se las hacen ellos mismos con costumbres cada vez más añejas y para retrasados. Y ya por último, mencionar de nuevo al de Paraguay, que es de los que más escucho, porque por la mañanita me gusta darle un poquito, por lo menos dice versos bíblicos, y me gusta discernir, ¿verdad? Y decía que ni siquiera pueden hablar verídicamente de la historia bíblica, porque decía, y ojo, que ellos se llaman maestros. Dice que él no es pastor, ni su mujer es pastora, sino que tienen el ministerio de maestros. Oigan a los maestros lo que dicen. De historia, de cronología, dicen que Nimrod es descendiente de Caín. Incorrecto. ¿Dirán algo a derechas alguna vez? ¿Dirán algo que en su conjunto, en la totalidad de un mensaje, sea todo limpio? Eso está por ver. Está por ver. Porque ni la historia la pueden contar bien. Nimrod no era descendiente de Caín, toda la descendencia de Caín se perdió en el diluvio.
Esto se pongan como se pongan, y hay otros que dicen que la simiente de Caín es la simiente maldita de la serpiente y que tal, y que dura nuestros días. Mentira, eso se perdió en el diluvio. Y también decía otra incorrección histórica, es que dice, oiga, pero yo es que no sé, y luego son escritores y son maestros, dice que Absalón tomó a la mujer de David. Dice que Absalón, que fue el hijo de David, cometió el pecado de tomar a la mujer de David. No, hombre, si no fue a la mujer de David, si fue a su hermana. Absalón tomó a su hermana, una hija de David. Ni siquiera la historia son capaces de contarla bien. Yo no sé, de verdad. Pero bueno, que por otro lado, haciendo de corregidores, corrigiendo a estos, pues por lo menos, ¿cómo decirles? Les damos una repercusión delante de Elohim que de otra manera no tendrían, porque lo que hablan son auténticas pendejadas. Es decir, con todo lo que ellos se crean que tienen muchos seguidores y muchas cosas, los que les vamos a hacer que trasciendan, pues probablemente seamos nosotros hablando de ellos, aunque sea de esta manera, para corregirles, ¿verdad? Entonces, pues siempre con toda la compasión de la que podemos hacer gala, pero por supuesto sin dejar de hablar la verdad y sin dejar de corregir, pues cuando se tiene que corregir, si es que para eso está la palabra. Bueno, y ahora sí vamos a Proverbios capítulo 13, la satisfacción de los justos. Dice en el verso 1, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach: el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, el burlón se niega a escuchar la corrección. El hijo sabio, aceptar la disciplina de los padres, no siempre implica tener que, como les digo, ceder a lo que tus padres digan, sino simplemente aceptarla. Acepto tu disciplina, pero si no quiero, no me someto. Porque lo que dice el verso no es que tienes que someterte a la disciplina de los padres, sino que tienes que aceptarla. Es diferente. Si saben ustedes discernir, es diferente. Yo acepto la disciplina de mi padre, lo que mi padre piensa, pero si no quiero someterme, no me someto. Ahora que la acepto, la acepto. En otras palabras, la tengo en cuenta. Pero luego, si tengo que pasármela por el forro, me la paso. Esto es así, esto es bíblico. Y luego dice, el burlón se niega a escuchar la corrección. Y el burlón muchas veces es burlón porque se niega a escuchar la corrección, hablando del contexto de los padres, porque muchas veces los burlones es porque se crían hermanos juntos y la disciplina de los padres ya pierde su efecto. Porque cuando son familias reducidas, con la voz de un padre ya un hijo se intimida. Pero si son 7 u 8 hermanos, ya no le basta con la voz del padre. En el momento de que alguien se envalentone y enfrente al padre, los otros ya, cada vez que el padre eleve la voz, se van a reír. ¿Entienden? Por ahí empiezan las burlas. En las familias numerosas, si hicieran una encuesta de burlones y familias numerosas, encontrarían una correlación, creo yo. Con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Entonces, siendo buena persona, siendo sabio en el hablar, por supuesto te vas a buscar trabajos, te vas a buscar gente que te aprecie, porque va a apreciar tu buena disposición, tus palabras sabias, tus actitudes morales, éticas y todo eso, ¿verdad? Pero sin embargo, la gente traicionera, la gente que traiciona, por un lado te hablan una cosa y por detrás otra, tiene hambre de violencia, es decir, van buscando la violencia. Porque si tú con alguien eres de una manera y luego de espaldas eres otro, eso es ser traicionero, entonces lo que te estás buscando es que te zurren o te echen del trabajo o cualquier cosa, ¿verdad? Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Ahora,
los que controlan su lengua tendrán una larga vida, no solamente es porque impida que te maten, no solamente ese es el sentido del verso, sino que esa larga vida con una lengua controlada es porque aprendes a hablar en su momento, y cuando tú hablas en su momento tienes salud, tu vida, digamos, se alarga, se prolonga, vives con más calidad de vida, que es lo que dice el verso, lo que hay implícito, ¿no? Entonces dice que por eso es larga vida, el controlar su lengua. ¿Cuándo controlo mi lengua? Cuando digo lo que tengo que decir, pero en el tiempo que tengo que decirlo. Eso me va a procurar una larga vida y una calidad de vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo en el momento de que no controles tu lengua y no sepas el momento para hablar y el momento para callar. Dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Gente perezosa que ambiciona mucho, pero claro, no son capaces de la realización de las cosas, entonces, como no fraguan, como no concretan, esa es la palabra, como no concretan en un deseo, porque, fíjense, es que el necio no puede concretar un deseo, es decir, el necio no sabe ni lo que le gusta. Y entonces, por eso es perezoso. ¿Por qué es perezoso? Porque la pereza viene cuando no tienes un deseo concreto por algo. Si tú tienes un deseo concreto, le echas entusiasmo. Pero en el momento de que no tengas ese deseo concreto ni ese entusiasmo, te vuelves un perezoso. No sabes ni para qué te levantas. Entonces, ambicionas mucho, sí, te planeas mucho, pero no concretizas nada. Pero los que trabajan con esmero prosperarán, es decir, con un objetivo marcado. Esmero, dícese, es sinónimo de objetivo, marcarse objetivos, ¿verdad? Los justos odian las mentiras, claro. Los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. ¿Por qué? Porque mientras el justo está odiando la mentira, los perversos están celebrando la mentira, lo cual ¿a qué les lleva? A la corta o a la larga, a vergüenza y deshonra. La justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. ¿Por qué les engaña? Porque les hace ver el engaño que van a salir beneficiados. Eso es lo que pasa. Que el engaño es lo que tiene es eso, que se creen que van a salir beneficiados, pero finalmente no es así, porque al final la justicia es lo que va a proteger el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos, hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. Esto es parecido a lo que decía Woody Allen, de que el hombre inteligente se puede hacer pasar por tonto, pero el hombre tonto no se puede hacer pasar por inteligente. Y hay pobres que se hacen pasar por ricos, y esto hay que discernirlo porque no está en el verso, pero tienen que aprender, o tenemos que aprender a abrir la escritura, lo que está implícito, que subyace. Porque aquí no te dice si ser pobre es lo malo, o ser rico es lo malo, o qué es lo que es malo. Pero aquí lo que está diciendo es que los pobres que se hacen pasar por ricos sufren. ¿Por qué? Porque quieren ponerse a un nivel de vida que no tienen, entonces van a sufrir en todos los sentidos. Sin embargo, hay otros que siendo ricos, estos sí son los inteligentes, se hacen pasar en ciertas ocasiones por pobres, ¿verdad? Para que la gente no les pida y no les sonsaque, ¿verdad? Es así. El rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. Esta es otra. El rico puede en cierto momento pagar rescate por su vida, poder responder por sí mismo, ¿verdad? Poniendo dinero de por medio, pagar por él no significa solamente rescate por su vida, sino por aquello que le toca, ¿no? Pero al pobre ni siquiera lo amenazan porque el pobre no es una amenaza para nadie. El pobre no supone una amenaza para nadie.
el pobre se ha conformado a un estatus, entonces no lo van a amenazar de ningún modo, ¿verdad? Ahora, el rico sí, al rico quieren desbancarlo. No está hablando del rico de dinero, está hablando del rico mental. ¿Por qué? Porque el rico sí puede. ¿Por qué? Porque ha adquirido un estatus, entonces puede pagar rescate por su vida. La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. Yo lo he visto, ¿eh? Yo he visto cómo la gente buena tiene luz, tiene alegría y el pecador se apaga. Yo he visto vidas que se han apagado paulatinamente en cuanto han ido cumpliendo años. La luz de sus rostros ha desaparecido. Esto lo he visto yo. La altivez lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que son capaces de seguir consejos, estos son los sabios, pero hay gente que la altivez no les deja recibir esos consejos, por lo cual, al no recibir los consejos, son llevados al conflicto. Ese es el problema de la gente altiva. Por eso yacen en el conflicto. ¿Por qué? Porque no toman consejo. Solo ven una visión, que por cierto es la suya. Entonces, dice, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Ahí tienen los mercados bursátiles, eso es un diario. Un día alguien se acuesta millonario y se levanta sin acciones, ¿verdad? Muchos de ellos son en los cracks, ¿no? En la época de los cracks, 1929 o 2008, eso se ha vivido. Pero la que es fruto, la riqueza que es fruto del arduo trabajo, aumenta con el tiempo. Es un trabajo concienzudo. Dice, la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. ¿Qué es un sueño cumplido? Un árbol de vida. Por eso, ¿verdad? En medio de la ciudad hay un árbol, que es el árbol de la vida, que es un sueño cumplido de la gente justa, de la gente buena, ¿verdad? Eso es rico de entender. Y también es verdad que la esperanza que se posterga en demasía, pues aflige el corazón. Eso debería tomar nota nuestro Mashiach, de que esa esperanza, si la posterga, está afligiendo nuestro corazón también. Los que desprecian el consejo buscan problemas. Ahí está otra vez. Los que respetan un mandato tendrán éxito. Y este mandato no es solamente un mandato de la Torá. Esto engloba el mandato que dan las autoridades. Dice, los que respetan un mandato tendrán éxito. Los que desprecian el consejo buscan problemas, ¿verdad? Eso es así. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Por eso debes escuchar a los sabios, porque la instrucción de los sabios es fuente de vida y que te van a ahorrar. Esto debería tenerlo claro la juventud, que escuchando al sabio te vas a ahorrar trampas de muerte. Esas trampas de muerte de las que no te van a poder advertir los ignorantes, los que están en necedad y en extravío, ¿verdad? Una persona de buen juicio es respetada. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Esto ni que comentarlo hace falta, ¿verdad? El buen juicio, con el buen juicio te hace respetar a la corta o a la larga, y una persona traicionera, que tenga y actúe con doblez, va directa a la destrucción. Quiera dar las vueltas que quiera dar. Las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Por eso digo que algunos se hacen llamar maestros, otros se ponen títulos rimbombantes, conferencistas, doctores, bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero lo que se jactan es de la necedad, porque luego vas y examinas lo que dicen y son auténticas absurdeces, ¿verdad? Y por otro lado, que de esto ya hablaremos más adelante en otro mensaje,
que por otro lado también están en la religión del capitalismo, porque aquí ya olvídense de que son mesiánicos, o son cristianos, o son judeo-mesiánicos, o son judío-cristianos, o son nazarenos. No, aquí tienen la religión del capitalismo, porque son guardianes del sistema. Esa es la religión de ellos. Todo lo demás es un disfraz. El mensajero no confiable cae en problemas. ¿Por qué? Porque cae en el descrédito. Ya nadie se fía de ti. Los necios no lo hacen. No, perdón. El mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio a las vidas. Ahora aquí hay mensajeros no confiables que se están viendo en las noticias, reporteros, ¿verdad?, que están atrayendo para sí grandes deshonras eternas para ellos y sus familias, porque se inventan males, son inventores de males, reproducen la misma mentira que oyen, imitan la perversión, la perversidad y el engaño, ¿verdad?, en todas sus formas, y eso les va a traer vergüenza eterna, tanto para ellos como para sus familias y para todo lo que toquen, ¿verdad?, porque van a caer en problemas que ya tienen, precisamente porque ya están quedando de chiste. Ya es que quedan de chiste. Aquí hay un presentador en La Sexta, en el canal de La Sexta, que ya, como se inventa los males y las malas noticias, le dicen estoy aquí en Sevilla y le dicen, ¿qué está tronando en Sevilla? ¿Cuántos truenos hay? ¿Dónde han caído? En fin, ya la gente lo toma, hasta los humoristas ya lo toman de risa, ¿verdad? Es lo que pasa, que la ignominia cae sobre ellos a la corta o a la larga. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en problemas y deshonra. Por eso deberían atendernos todos aquellos ministerios que corregimos. Ahora, si aceptas la corrección, recibirás honra. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, árbol de vida, ¿verdad? Pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Esto es una joya de sabiduría, porque el necio también quiere ver sus sueños realizados, pero ¿qué pasa? Que no quieren dejar el mal para alcanzarlos. Entonces, si para cumplir el sueño de servir a Dios tengo que desembarazarme de mi arrogancia, de mi soberbia, de mi estatus, ya no quieren, ¿verdad? Entonces no abandonan el mal para alcanzar los sueños. Es lo que pasa. Camina con sabios y te harás sabio. Únete con necios y te meterás en dificultades. Eso para los jóvenes, ¿verdad? Que digo que son los que más vida social hacen, ¿verdad? Porque yo ya, por ejemplo, pues los amigos contados, ¿verdad? Los problemas persiguen a los pecadores mientras que las bendiciones recompensan a los justos. La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Esto a la corta o a la larga, ¿verdad? Y Elohim permita que nos dé herencias, ¿verdad?, que podamos dejarle una herencia de justicia, de equidad, un mundo mejor, que es de lo que se trata, ¿verdad? Elohim quiera concedérnoslo. Dice, la granja del pobre puede que produzca mucho, mucho alimento. Quien dice alimento dice progenie, ¿verdad? La granja, porque se mueven en la granja, muchas veces son piaras, ¿verdad? La granja del pobre puede que produzca mucho, pero la injusticia arrasará con todo. Parecerá que la granja en la que meten todos sus rebaños y sus puercos ahí mezclados, lo limpio con lo inmundo, parece que esas granjas, pero resulta que al final la injusticia no la injusticia ambiental, sino la injusticia de sus conductas, es la que arrasa con todo lo que han conseguido. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Aquí cuando dice vara de disciplina no se refiere a maltrato, sino que se refiere a una vara de mostrar autoridad. Y la autoridad se muestra más que nada con el ejemplo. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos, enseñando con el ejemplo, que es lo mejor. Yo estoy en contra de todo maltrato infantil. Y ya el 25, para acabar, ¿qué es lo que le da título a este mensaje?
los justos, ¿verdad? La satisfacción de los justos, dice, los justos comen hasta quedar bien satisfechos, pero el estómago de los perversos quedará vacío. ¿Y cómo es esto? A ver, piensen un poco. Si el estómago del perverso come la misma porción y con el mismo sabor que los justos, ¿cómo es que su estómago queda vacío? ¿Por qué? Porque el justo sabe satisfacerse, por lo que hemos dicho antes. El justo sabe lo que le gusta. Pero el perverso no sabe lo que le gusta. Y entonces, conforme se está satisfaciendo de una cosa, ya está pensando en la otra. ¿Por qué? Porque no sabe, no tiene clara ni sus prioridades ni sus gustos. Por eso es un necio y un perverso. Y hasta aquí. Gócense, ¿verdad? Acurrúquense. Si tienen a un ser amado, acérquenlo a sus corazones en el sentido físico y espiritual. Sobre todo, busquemos también de Elohim, hallémonos en su presencia, porque la presencia de Elohim no hay que buscarla, Él está en todo, en la observación de todo podemos hallarle, es claramente manifiesto. Dice, las cosas de Elohim son claramente manifiestas, ¿verdad? Así que solamente hay que interiorizar un poco y escuchar su preciosa voz. Quiera Elohim hablarnos en este precioso Shabbat para formación de su amada, ¿verdad? Y deleite de nuestras vidas. Shalom a todos, besos y abrazos. Amada del Mashiach, Shabbat Shalom. Besos y abrazos. Gracias, cariño.